¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista. Una vez más nos reencontramos para llevarles una entrevista de lujo. Venezolano, él cambió lo que es el fútbol de su país. La selección Vinotinto nunca más fue vista como era hasta que él la dirigió. Ya calculo que saben de quién estoy hablando. Además dirigió a Alianza Lima, otra pista, ya se la cerré. Vamos a ver quién es y ya venimos con él. Es uno de los mejores técnicos de su natal Venezuela, médico traumatólogo de profesión. También se dedicó a su otra pasión, el fútbol. Fue jugador profesional, desempeñándose como volante. Toda su carrera la desarrolló en su país. Debido a que estudiaba medicina de forma paralela, decide dejar de jugar a los 28 años de edad para especializarse en traumatología en la Argentina. Pero la pasión por el fútbol que se vive en el país del Río de la Plata hicieron que siga ligado al deporte rey, pero desde la dirección técnica, razón por la cual empezó también a estudiar y a capacitarse. A partir del 91, cuando asume en la Universidad de los Andes, ULA, tuvo un ascenso vertiginoso, llevándolo a la dirección técnica de la Vinotinto en el año 2001, cargo que ocupó hasta el 2007. Logró victorias históricas sobre Uruguay de local y de visita, ante Perú y Paraguay por eliminatorias. Páez cambió la mentalidad del futbolista venezolano y la crítica dejó de llamarlos la cenicienta del fútbol de Sudamérica por la selección Vinotinto. El 2008 tuvo un paso por Alianza Lima, aunque no tuvo buenos resultados. En la entrevista nos acompaña en esta ocasión el entrenador venezolano, Richard Páez. Hola, ¿qué tal, profe Páez? ¿Cómo está? Es un verdadero placer saludarlo y tenerlo aquí con nosotros. Gracias, Eliana. Mejor dicho, Elo, Bengochea. Siempre dispuesto, siempre cuando nos llama el fútbol, aquí estamos. Usted tiene una carrera bastante particular porque además de haber sido futbolista y director técnico, fue doctor. ¿Cómo pudo desarrollar ambas carreras a la vez? Yo considero que el fútbol para mí ha sido una pasión. Mientras que el estudio, la medicina, la ortopedia ha sido una vocación de servicio, una vocación profesional, una vocación, si se quiere, de necesidad que uno siempre tiene como joven de crecer bajo el ambiente profesional, porque fue lo que yo viví. Mi padre también era médico psiquiatra, somos una familia de 12 hermanos varones y todos eran profesionales o fuimos profesionales. Yo era el cuarto de mi familia y entonces había como un ambiente proclive a que no descuidara nunca el estudio como una vocación que tenía que cumplir. Y la medicina fue mi pasión, mi don profesional que me pudo dar la posibilidad de ofrecer el servicio como médico. La pasión del futbolista nació conmigo, nació desde siempre. Y eso fue una combinación que lo que hay que tener es organización y yo digo más que nada una perseverancia. Yo fui perseverante en ambas actitudes, me gradué el más joven de mi promoción profesional, a los 23 años ya era médico cirujano y en ese momento ya estaba con 6 años de carrera profesional como futbolista en Estudiantes de Mérida. También tuve una ventaja, vivir en una ciudad pequeña, en donde las distancias eran cortas, en donde había posibilidad de poder, yo digo, equilibrar las cargas de estar estudiando, de estar jugando, de estar entrenando. Tuve la particularidad que mis entrenadores entendieron mi condición de estudiante universitario y me permitían a veces entrenar en aquel momento como se entrenaba. También para mí fue una ventaja porque se entrenaba tal día lo físico, tal día lo técnico, tal día lo táctico y eso me dio la posibilidad muchas veces de hacer entrenamientos individuales, solitarios y después irme a mis clases. Entonces hubo como una configuración, se alinearon los planetas para que en aquel momento yo pudiera hacer ambas profesiones que hoy parece imposible hacer. Ni que hablar que sí.
A usted se lo conoce más como director técnico por todo lo que logró en la Vinotinto, pero le pregunto, ¿cómo era como futbolista? ¿A quién se asemejaba? Yo era un zurdo, volante mixto, que jugaba como un volante 10, pero tenía una característica de volante mixto más que de 10. No tenía ese cambio de ritmo, no tenía esa velocidad final de cambio de potencia física, pero era un jugador que abarcaba de área a área todo el terreno. Era un jugador de ambas áreas, que era alto, en ese momento 1,82, con buena fortaleza en lo físico y buena capacidad para correr, pero fundamentalmente tenía una zurda, yo era zurdo, de buena técnica, tenía muy buena pegada, y bueno, uno se pone a ver, bueno, cualquiera de estos jugadores, yo me veía como el jugador redondo, como redondo de la Argentina. Esa es la característica que yo tenía en los equipos donde jugaba. ¿Y por qué es que se retira tan joven habiendo logrado tantos títulos? Pero se retiró muy joven, un poco antes de los 30. Bueno, nosotros nos correspondió en ese momento que tomamos la decisión de ir a hacer mi posgrado en ortopedia y traumatología en Argentina. Estaba a los 28 años, estaba en mi plenitud como futbolista, pues esa es la edad de la plenitud de fútbol, pero seguíamos en un país que no te daba una seguridad ni estabilidad económica, ni profesional, ni familiar en ese aspecto, porque el fútbol no era bien pago, porque había muchos problemas de impago de los equipos, porque eran equipos, no eran clubes profesionales en Venezuela, todavía no lo siguen siendo lamentablemente, pero estamos en esa lucha, en un hombre que vivía de conseguir resultados, de buscar resultados. Entonces, cuando llegó los 28 años me di cuenta que como que era el momento de establecer un paro. Hicimos un descanso, una pausa al fútbol y dijimos, no, me voy a hacer mi posgrado en ortopedia y traumatología, que me va a dar una estabilidad profesional y familiar con seguridad, claro, en un país que la profesión esa seguramente lo iba a garantizar, mientras que la otra profesión no se veía ningún cambio, no se veía ninguna razón como para continuar luchando contra el viento y contra la ineptitud de una organización que no veíamos lo cumplido o hecho. Entonces fue así, la decisión muy racional. Dije, hasta aquí paro, me fui 4 años a hacer posgrado en ortopedia y traumatología en Buenos Aires, Argentina. Así es. Paré 4 años de fútbol, me dediqué fue a eso, a desarrollar mi actividad profesional con la mejor capacidad y en un nivel en donde me formé de primer mundo. Cumplí mi meta, no descuidé, porque estando en un país futbolísticamente hablando histérico, como yo lo llamo a Argentina, un país de histeria futbolística, ahí no se puede hablar sino de eso o de eso. Después empieza uno a hablar de otras cosas y a comprender otras cosas. Entonces, bueno, eso me favoreció para mantenerme siempre ligado. Fui fanático en aquel momento de Independiente de Avellaneda, me gustaba lo que hacía Bocini, lo que hacía Almirón, una serie de jugadores que congeniaban con ese fútbol que yo imaginaba en mi mente cómo era que había que jugarlo, sin perder esa condición de bravío, de personalidad competitiva que hay que tener para competir, y mucho más en la actualidad. ¿Cuánto lo marcó como director técnico ese Independiente y el hacerse hincha de ese Independiente, del rojo que ganó absolutamente todo? Sí, uno siempre, como yo era un jugador técnicamente bien dotado, como era un jugador que siempre trataba de que la relación con el balón fuese verdaderamente de talento, de calidad, pues yo iba con ese pensamiento en mi mente de formar parte de equipos en donde se generara eso como un concepto de juego. Cuando vi Independiente de Avellaneda, pues un fútbol con un despliegue de juego rasante, de velocidad, de toque rápido, de cambio de ritmo, y de un jugador de la dimensión del Bocha Bocini, pues realmente fue como decir, oye, esto era lo que yo quiero ver. Esto es lo que yo me identifico como un fútbol bien jugado. A esto es lo que
yo quisiera llegar a mostrar. Bueno, y creo que se fue sedimentando, como te digo, el ver a esa cantidad de Marangoni, Burruchaga, Bocchini, esos jugadores quizás en una etapa o en otra, pero ese estilo de juego que ellos desarrollaban en la cancha a mí me marcaba, me dejaba con una satisfacción de que era lo que yo quería observar en mis equipos o donde yo jugara, y creo que eso siempre me marcó y me acompañó como futbolista que fui y como entrenador que después fui. Enseguida volvemos con muchísimo más de Richard Páez, quien cambió el fútbol venezolano. Los gérmenes son cada vez más fuertes. La fórmula de Redoxon Total combina la vitamina C y el zinc con la vitamina D, ofreciendo triple protección para ayudar a fortalecer tu sistema inmune. Si pides Redoxon Total, que te lo den. Y para los niños, Redoxitos Total. Bienvenidos nuevamente a la entrevista con Elo Bengoechea y con Richard Páez. ¿Cómo se da su incursión como entrenador de fútbol siendo ya un doctor en ejercicio? Claro, el hombre pragmático que evoluciona, porque uno no puede ser pragmático toda la vida, uno se da cuenta que la vida no es pragmática como tal. Y comencé a trabajar hasta que llegó un directivo del equipo ULA Mérida, el otro equipo donde yo había jugado era Estudiantes de Mérida. Sí. Pero fue raramente el otro equipo, ULA Mérida, que me llegó a tocar la puerta de mi consultorio un día no como paciente, sino como para venirme a ofrecer la oportunidad nuevamente de jugar. A los 6 meses de estar haciéndolo, se provoca una condición de salida del entrenador que dirigía al ULA Mérida, y a estos directivos no se les ocurre otra cosa que decirme: Richard Páez, tú eres un hombre que ya tiene experiencia, que ya tiene esa capacidad de ver las dificultades que tenemos en el equipo. Te ofrecemos la oportunidad de ser el técnico interino en esta etapa, que faltaban 3 meses para completar, y para no traer otro técnico vamos a completar lo que tú. Pero si yo soy jugador, no importa, tú puedes ser, sigue siendo el jugador, pero dentro de la semana tú eres el técnico que dirige, y el domingo tú o te pones o te sacas, tú escoges. Entonces comencé ese día a dirigir con la corbata. En el medio tiempo no me entendían cómo eran los movimientos que yo quería que se viera defensivamente hablando, y llego y hago un cambio y entra Richard Páez a jugar el partido en el segundo tiempo. Claro. Me quité la corbata, y eso, como yo era anotado como jugador, no como técnico, pues el árbitro dijo: bueno, está bien, puedes entrar. En el partido, en el primer tiempo, yo me metí en una jugada al campo y el árbitro me quería expulsar porque como un técnico se metía al campo en el primer tiempo. Claro. Y yo le dije que en este momento no soy el técnico, soy el doctor Richard Páez. Yo soy especialista en ortopedia y traumatología. Claro, el árbitro me conocía, pero me conocía como el jugador. Y yo le dije: claro, ya yo me gradué, pues eso se sabía en el país, que yo había regresado con esa profesión. Entonces el árbitro se quedó sin palabras y dijo: bueno, atiéndelo, porque era grave la lesión que tenía el muchacho. Yo lo atendí ahí en el momento, lo sacamos, le hicimos el cambio, pero él no me expulsó. Y después, para completar, entro en el segundo tiempo como jugador, ahí sí es verdad que no entendía nada. Entonces hizo un informe post partido que realmente hasta ahí terminó mi carrera, porque a partir de ahí la federación, de una manera adecuada, no permite ahora cumplir con 2 funciones dentro del fútbol profesional. Un poco complicado era cumplir todas estas funciones, pero ¿cómo se da su llegada después a la selección y qué significó ese paso para usted en la historia de la Vinotinto? En aquel momento mi gran misión, porque como fui un rebelde, a mí nunca me nombraban para ser técnico de la selección. Cuando se logró lo de Estudiantes de Mérida,
eso sí fue un verdadero así resplandor para la Federación Venezolana de Fútbol, que ahí había un técnico en Venezuela que algo estaba haciendo diferente, que estaba comenzando a mostrar esta evidencia de que a nivel internacional sí se podía competir. Con un equipo de una dimensión que, si se quiere, era baja. Entonces, cuando suceden los partidos, comienzan los partidos de la eliminatoria de Corea y Japón, que yo estaba con Estudiantes de Mérida y que comienza otra vez Venezuela a perder. Ganó una vez, perdió, ganó una vez solamente y perdió. 3 puntos. Faltaban 8 jornadas, reciben 3-0 en Ecuador, me llamaron de Ecuador. El presidente, mira carajito, así me dijo, y así lo repito, para que la historia no la cambie nadie, así lo repito. Mira carajito, tú que has hablado tanto de la selección, tú serás capaz de asumir ser el técnico de la selección Venezuela en estas 8 jornadas que faltan, porque el profesor ya no va a continuar. Y yo le dije, sí. ¿Cómo que sí? ¿Qué me estás preguntando? ¿Que si quiero o no quiero? Yo te estoy diciendo que sí. Yo sabía internamente que era para quemar el último de los, como yo digo, mohicanos que existían en Venezuela, que luchaba en contra de una verdad que te abrumaba. Estábamos luchando contra un viento que soplaba a 110 kilómetros por hora y yo quería seguir siendo, ahí se puede hacer algo, ahí se puede hacer. Y a mí me la dieron con esa misión, porque eran 8 jornadas, faltaban 8 partidos eliminatorios para eliminarnos más. Y lo que se venía era candanga, Argentina allá, jugar contra Colombia acá, después ir a jugar contra Bolivia, allá en Bolivia, en La Paz, y regresar a jugar con Uruguay. Nada más que eso. Y en el medio, una Copa América, en Colombia 2002. Bueno, yo sabiendo que ellos no sabían con quién se metieron. Ellos creían que me iban a quemar. A mí me dieron un sartén por el lado caliente. Y yo se los volteé en el transcurso de 7 años y se los entregué como se los tenía que entregar, como la Vinotinto. Y así fue como comenzó esa historia. Recibimos el primero 5-0 contra Argentina en el Monumental de River, pero el equipo entendió que era el que yo tenía que convencer a mi equipo, a mis jugadores. A los analistas sabía que no iban a comprender nada, ellos solamente comprenden resultados. Es lo único que comprenden. El resultado, eso es lo que comprenden. No comprenden funcionamiento, no comprenden evidencia, no van a los detalles, a la letra chiquita. Ellos quieren ver el título que aparece en el periódico. Y yo era la letra chiquita primero, porque el que tenía que convencer era mis jugadores. 3 volantes 10, Venezuela última contra Argentina primera en el Monumental de River. Bueno, ese equipo sí perdimos, pero mostramos internamente hacia adentro una sensación diferente. El jugador empezó a entender, profe, usted está loco, totalmente loco. ¿Cómo nos va a poner a jugar? Así es como vamos a comenzar a creer, porque hay una palabra que para mí es fundamental, confianza. Y ahí no hay mejor confianza que la fe. Si tú tienes fe en un proyecto, si tú impactas en tus jugadores, si tú comienzas a sembrar conceptos, si tú comienzas a tener una correlación directa con ese corazón que a uno le late y que le dice por dentro, hazlo. La cabeza es la que le dice, no, para, deja la locura, no. Sí. Pero yo le estaba hablando, era el corazón de mis jugadores. Vamos a jugar así, vamos a empezar a creer en nosotros, vamos a saber que somos, de lo que somos hechos. Y comenzaron. Después vinimos para acá, perdemos 5-0 con Argentina, pero le ganamos por goleada a la Venezuela del temor. Después vinimos en el segundo partido contra Colombia en casa y le íbamos ganando 2-0 faltando 10 minutos. Y nos empataron en 10 minutos Colombia porque no sabíamos cómo mantener esa euforia que nos estaba sobrepasando a lo que estábamos viviendo. En aquel momento, ganarle 2-0 a Colombia, ahí en San Cristóbal, al lado de Cúcuta, en donde lo que había era colombianos en la cancha en el 50-60%, y que nosotros le estábamos ganando a ese equipo de una manera categórica y después nos empataron 2-2. El partido de inauguración de la Vinotinto
fue ese partido de agosto, 14 de agosto del 2001 contra Uruguay, en donde le ganamos 2-0 en Maracaibo, en un partido que desarrolló un cambio en la mentalidad. Porque el problema del futbolista venezolano primordialmente era una mentalidad perdedora que nunca nos la habíamos podido quitar. Y en ese momento creo que nos extrapolamos tanto que creíamos que, porque la gente creyó que ya Venezuela le podía ganar de ahí en adelante a todos, que no había rival. Esa es la forma de lo que provoca la incultura, el no conocer verdaderamente el interior de lo que significa fútbol, de comprender el juego. Entonces, pero nosotros fuimos asumiendo un papel que fue subiendo, escalonando hasta lograr un equipo venezolano que ganó 4 partidos seguidos, cuando en 35 años solamente habíamos ganado 3. Eso provocó una hecatombe a nivel de Venezuela. O sea, cada vez que jugaba, ganarle 2-0 a Uruguay, después ir a Chile y ganarle 2-0 allá en Santiago de Chile, después venir acá y ganarle 3-0 a Perú y ganarle 3-1 a Paraguay, un equipo que solamente había hecho 32 goles y en ese momento ya llevaba 10 goles en 3 partidos, más los 2 de Colombia, 12 goles en 4 partidos, dijeron nada, aquí entró fue un mago, aquí entró un tipo que vino con una bolita mágica que hizo. Y los jugadores a veces al principio no sabían ni cómo celebrar los goles. Ten la seguridad que mis jugadores al principio se llenaban de dudas, ¿cómo hago? ¿Grito con quién? No entendíamos lo que estábamos haciendo. Qué impactante, qué impresionante todo lo que cuenta de lo que se vivió en esa Vinotinto y el cambio de mentalidad. Pero le quiero preguntar por una particularidad, si es posible así decirlo, que a usted le tocó dirigir a su hijo. ¿Cuán complicado fue hacerlo? Difícil, pero es un privilegio. Tuve la fortuna de tener un hijo que le gustó el fútbol, que nació con condiciones, por eso no se lo regaló nadie, solamente el ser divino que le otorgó esos ingredientes cromosómicos para decir, este señor va a ser futbolista, este va a ser arquitecto, este va a ser un piloto de avión, aquel va a ser... Bueno, al hijo mío me le dio los cromosomas que le pudimos nosotros dejar con mi señora. Y creamos un hombre que primero que nada tiene un talento. Y al tener el talento, tenía que ser un talento superior como para poder aguantar la presión de jugar en la selección nacional de Venezuela y de ser un jugador dentro de la alineación titular y dentro de una posición mucho más exigente que ser un volante ofensivo número 10, a pesar de que tenía el 11, era un volante 10. Sí. Entonces, ese jugador resistió esa presión solamente por una condición, no por ser el hijo del técnico, porque eso no lo puede aguantar el hijo del técnico, ser titular de un equipo que comenzó a cambiar la historia del fútbol venezolano. Primero lo llamó el profesor Pastoriza, dicho sea de paso, primero él jugó en la selección con el profesor Pastoriza. Sí, claro. Y después yo lo tuve y yo dije que lo voy a cambiar si este es el jugador que tiene un desequilibrio que no existe de una manera muy común, muy corriente. Son esos jugadores que desequilibran por sí mismos, tienen cambio de ritmo, tienen dribbling, tienen velocidad, es valiente, no se arruga cuando le golpean. Entonces, un jugador con un pase-gol que históricamente hemos tenido 2 o 3 nada más, para mí él es el que, por número, es el mejor de nuestra selección venezolana. Y entonces, ¿cómo lo iba a sacar a un jugador que para mí funcionalmente lo necesitaba en ese equipo? Bueno, fue difícil en el sentido de hacer comprender al observador, que ese sí ya no era, ya yo no tenía ninguna posibilidad de acción. Y esa fue una de las razones que lamentablemente me condicionó mi salida de la selección. Calculo que fue sumamente complicado, pero como usted dice, si tenía las condiciones, ¿para qué sacarlo? Ustedes que siguen con nosotros, espérennos un poquitito más, que enseguida volvemos con más de la entrevista.
escuchando el tercer y último bloque de la entrevista con Richard Páez. Usted, como analista, ¿qué opinión le merece el fútbol peruano? Ricardo Gareca, para mí, recuperó ese emblema del fútbol peruano. Yo creo que les hizo entender a los peruanos, a sus jugadores fundamentalmente, que el fútbol de Perú se había siempre levantado a través de un juego bien jugado, de jugadores técnicos con esas características, y creo que lo ha logrado cada día con una mayor consistencia. El último golpe de mayor confirmación, el haber logrado la clasificación a Rusia 2018, claro, después de haber tenido un comienzo medio dubitativo, pero creo que es como yo digo, cuando las ideas son sólidas, ellas nunca te van a abandonar en los momentos que se necesita, y creo que así está. Hoy está en un periodo de transición. Hoy Perú no cuenta ya con los jugadores de personalidad y de experiencia, pero ya comienza a ser una transición que se empieza a notar, que ya comienzan a entender a lo que se quiere jugar. Hay jugadores que necesitan tiempo para lograr esa jerarquía, porque eso es una palabra que no la venden en la farmacia, ni la venden ahí en cualquier abasto, y que la gente cree que eso se logra porque sí. No, no es así. Eso se va logrando con errores, con virtudes, con talento, con dificultades, con logros, y todo eso se está configurando en este equipo de Perú. Me parece que es cuestión de tiempo. No sé si le va a alcanzar, no sé, porque ahorita están en las posiciones postrímeras con Venezuela. Le pudo ganar a Venezuela y salió por lo menos un poco más a llegar a la superficie. Todavía no ha sacado la cabeza del agua, pero ahí está cerca en esa tendencia, y me parece que, bueno, que estos 3 partidos que se le vienen, esta triple jornada que se le viene a Perú, lo va a clarificar. O estás eliminado o estás con posibilidades de clasificar por lo menos al 5º lugar. Veremos qué es lo que sucede. Lo invito a una sección que tenemos en la entrevista que se llama De Pared. Básicamente yo le pregunto algo y usted me responde como en un ping-pong, rebota la pelota lo primero que le viene a la cabeza. Esperemos, Dios nos quiere y la inteligencia de todavía. Dale. Páez, ¿futbolista o entrenador? Entrenador. Gabriel Ochoa Uribe. Un mentor. El partido que más recuerda como entrenador. Perdona, Uruguay 3-0. Hincha, ¿de qué equipo es? Actualmente, Liverpool. El entrenador que más lo marcó. Pepe Sacía y Antonio da Corsa. La medicina. Mi vocación. La Academia Emeritense. Una recompensa para el fútbol venezolano. El mejor futbolista venezolano de la historia es Juan Arango. Su paso por Alianza Lima. Difícil por el ambiente. Me dio una gran experiencia como entrenador. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros aquí en la entrevista por Gol Perú. Fue un verdadero placer poder conversar de fútbol, de su carrera con usted. Gracias, Eliana, y gracias a todos los que hicieron posible, Carlos, y a todos los que hicieron esta confrontación. Y a mí me gusta confrontar, soy competitivo por naturaleza. Gracias. Fue un verdadero placer, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo, y ya nos volveremos a encontrar aquí, en la entrevista.